Hoy vamos a hablar de un viaje súper importante en la educación. Un camino que va desde la segregación, desde el apartar, hasta un ideal de inclusión para todo el mundo. Y ojo, porque es un camino que ha cambiado no solo las aulas, sino nuestra propia idea de lo que es justo. A ver, esta pregunta es potente, ¿eh? Porque nos obliga a mirar al pasado y a ser sinceros. Durante muchísimo tiempo la idea era muy simple: separar a las personas con discapacidad. El argumento era que se hacía para protegerlas del sistema, pero la realidad es que se estaba protegiendo al sistema de tener que cambiar y adaptarse a ellas. Claro, es que esa supuesta protección, en realidad, era otra cosa, exclusión pura y dura. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hemos pasado de ese modelo a lo que hoy llamamos inclusión? Pues venga, vamos a desgranar esa evolución. Pues sí, aunque suene paradójico, el origen de la educación especial está muy ligado a la segregación. El sistema, en lugar de adaptarse, lo que hacía era apartar a quienes no encajaban en el molde. Se creaban escuelas y aulas especiales, y ya está. Nadie se planteaba que el problema quizás no estaba en la persona, sino en el entorno. Se daba por hecho que algunos simplemente no podían seguir el ritmo. Y aquí es donde está el clic, el cambio de chip total. Fijaos bien en el contraste. Pasamos de un modelo que solo veía las limitaciones, lo que la persona no podía hacer, a uno que se centra en las capacidades y en los apoyos que necesita para desarrollarlas. Esto lo cambia todo. El estudiante deja de ser alguien a quien se ayuda pasivamente y se convierte en el prota de su propio aprendizaje. El foco ya no está en cambiar a la persona, sino en transformar el sistema para que de verdad funcione para todos. Vale, entonces, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? Porque, ojo, no va solo de meter a todo el mundo en la misma clase y ya está, ¿verdad? No es tan simple como una cuestión de espacio. Aquí está la clave de todo. La inclusión exige transformar el sistema desde la raíz, desde el diseño. Me gusta mucho la analogía del edificio. No se trata de construir rampas para un edificio que ya está hecho. Se trata de diseñar el edificio desde el principio para que sea accesible para todo el mundo. La meta es eliminar las barreras, sean del tipo que sean, para que aprender sea una realidad para cada estudiante. ¿Y cómo es una escuela inclusiva de verdad? Pues mira, se nota en el ambiente. Hablamos de sitios donde las diferencias no solo se respetan, sino que se valoran, donde los profes colaboran entre ellos, donde las clases son flexibles para adaptarse a diferentes ritmos. En resumen, sitios donde la diversidad no se ve como un problema a solucionar, sino como una fuente de riqueza para todos. Y esta frase es que no se puede decir mejor. La inclusión no es una moda, no es hacer un favor, no es ser buena gente. Es un derecho humano. Es una cuestión de justicia social. Punto. Muy bien, la teoría está clara, pero vamos a lo práctico, a lo que importa. ¿Cómo se aterriza todo esto en el día a día de un aula que, por definición, es diversa? Fijaos en esta tabla porque aquí vemos cómo se traduce la inclusión en acciones muy concretas. Por ejemplo, para un estudiante con un trastorno de aprendizaje, algo tan simple como usar objetos que pueda tocar puede hacer que un concepto abstracto de repente tenga sentido. O para alguien con discapacidad motriz, adaptar el aula y hablarle a su altura no es un detalle. Es la diferencia entre poder participar o no. Y con los trastornos de comportamiento. El enfoque no es el castigo, ¿qué va? Se trata de dar pautas claras y reforzar lo que sí se hace bien. La clave, como veis, es la flexibilidad y la personalización. Y claro, para ayudar en todo este trabajo de personalización, hoy tenemos una aliada brutal, la tecnología. Vamos a ver cómo nos puede echar un cable. Es que las famosas TIC, las tecnologías de la información, abren un abanico de posibilidades que es una pasada. Piensa en un lector de pantalla. De repente alguien con discapacidad visual tiene acceso a todo un mundo de textos. O en plataformas que permiten que cada cual aprenda a su ritmo, sin presiones. Esto fomenta la autonomía, la motivación y además permite usar todos los sentidos para aprender. Pero ojo, no todo es un camino de rosas. La tecnología no es una varita mágica. Hay desafíos enormes. Está la brecha digital, que deja a mucha gente fuera. Está la necesidad de que los profes se formen constantemente. Y seamos sinceros, no todas las herramientas digitales están bien diseñadas. Al final, el éxito depende de cómo se usen estas herramientas, no de tenerlas y ya. Y lo bueno es que cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de cosas carísimas o súper complejas. Para nada. Hay soluciones de muy bajo coste que son tremendamente eficaces, como los tableros de comunicación. Luego tenemos software específico, como apps para el autismo, hardware adaptado, como teclados especiales, y sí, también llegamos a lo más puntero, como la realidad virtual para crear entornos de aprendizaje seguros. Hay un mundo de opciones. Vale, hemos visto la teoría, las herramientas, pero ahora toca poner los pies en la tierra. ¿Cuál es la situación real? Porque a pesar de todos los avances todavía quedan un montón de retos por delante. Y este gráfico lo deja bastante claro. Los números no mienten.
Aunque se ha avanzado, una parte muy importante del alumnado con necesidades especiales sigue estando en centros específicos o en aulas separadas. O sea que la inclusión total, a día de hoy, sigue siendo más un discurso que una realidad para todos. Y es que las barreras más difíciles de derribar a veces son las que no se ven. Las actitudes, el paternalismo, la sobreprotección o incluso el rechazo. Además, hay que pensar más allá de la escuela. ¿Qué pasa después? La transición a la vida adulta y, sobre todo, encontrar un trabajo sigue siendo el gran reto pendiente para muchísimas personas. Al final, todo se reduce a esto. De nada sirve tener leyes y discursos preciosos si no los llevamos a la práctica, si no pasamos a la acción. Se trata de construir una escuela y, de paso, una sociedad que funcionen de verdad para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Es una llamada a la acción en toda regla. Y terminamos con una pregunta para que nos la llevemos puesta. Pensemos por un momento en nuestros entornos, en la escuela, en el trabajo. ¿Son de verdad inclusivos? ¿Qué pequeño o gran cambio se podría hacer para que nadie se quede fuera? La respuesta a esa pregunta, nuestra propia respuesta, es el primer paso para construir un futuro más justo. Gracias por habernos acompañado.